Buenos días. Hola, buen día. Doc, su micrófono no se escucha más o menos. Hola, buen día.
Yo voy. Ya. Se ve, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ya. Buenos días a todos. A continuación hablaré sobre el bloqueo interescalénico. Como introducción, tenemos que el dolor posoperatorio luego de una cirugía de hombro es de carácter intenso y severo. Entonces, esto nos va a interferir al momento de la rehabilitación del paciente y además en el alta finalmente post cirugía. Existen múltiples procedimientos que se pueden realizar para tratar este dolor, pero este tipo de bloqueo es el más utilizado alrededor de todo el mundo, tanto para la cirugía como para el tratamiento del dolor postoperatorio. Primero, ver un poco de anatomía sobre esto. Principalmente el objetivo a bloquear en este caso es el plexo braquial. Este plexo está constituido por ramas desde C5 hasta T1, proporciona la inervación cutánea y muscular de la extremidad superior y estos nervios, este paquete, baja a través del músculo escaleno anterior y el escaleno medio. Es importante recalcar en esta parte que el nervio frénico discurre verticalmente por la porción anterior del músculo escaleno. Entonces, hay que tenerlo en consideración al momento de realizar el bloqueo. Más adelante vamos a ver que una de las complicaciones es que se nos bloquee el frénico. Dentro de, siguiendo con la parte de la anatomía del plexo braquial, acá tenemos un corte en el cual se puede identificar el escaleno anterior, el escaleno medio y entre ellos el plexo, además de las estructuras vasculares que tenemos alrededor. Acá en otra muestra podemos ver el mismo escaleno anterior y C3, C4, C5, no, C5, C6 y C7. Respecto a la inervación del hombro, está dada por múltiples nervios que todos provienen desde C5 a C6. La inervación posterior, tenemos el supraescapular, el axilar, y ya por anterior y lateral tenemos el subescapular, el pectoral lateral y el músculo cutáneo. Respecto a la inervación cutánea del miembro superior, se describe que es similar a una capa y está dada por los mismos nervios que ya mencioné anteriormente. Cuando realizamos el bloqueo, lo que conseguimos es la anestesia de la porción enrojecida de las láminas de acá. Y las estructuras vasculares que tenemos que tener cuidado al momento de realizarlo, está la yugular externa, la arteria vertebral, la carótida, la vena yugular interna y la cervical transversa, que va por acá. Las implicancias clínicas de este bloqueo es que es confiable para la cirugía de hombro con tasa de éxito de un 90% y ahora último ya con el uso de ecógrafo hasta un 99%. Se utiliza también para cirugías como de clavícula distal, pero para cirugía distal al húmero medio no es muy recomendado, es decir, como de codo hacia abajo. Dentro de las consideraciones generales, primero contraindicaciones, ya sea la negativa del paciente o que no coopere, alergia a los anestésicos locales, infección del sitio de punción, pacientes usuarios de anticoagulantes o con coagulopatías y déficit neuronales preexistentes.
Al momento de No realizarlo, te oigo. tenemos que preparar al paciente una lista de verificación, nombre del paciente, asegurarnos de qué extremidad en la que se va a operar, qué zona vamos a intervenir, que no hayan infección, por ejemplo, en el sitio, preparar todo. Y, por ejemplo, ver el tema de anticoagulación, si es que está hospitalizado, está con tromboprofilaxis o no. Sedación. En este caso, cuando se realiza un bloqueo vigil, se puede llegar a utilizar escrito midazolam más fentanil. Y monitorización estándar, oximetría de pulso, presión arterial no invasiva, electrocardiografía, entre otros. Si nos enfocamos en el bloqueo interescalénico de inyección única, primero encontré una comparación entre ecógrafo y neuroestimulación. Tenemos que el ecógrafo da un bloqueo sensorial y motor mejorado, da menos pases de la aguja y con un inicio más rápido del bloqueo motor. Tiene tasas de éxito para anestesia quirúrgica mejores y con menos conversiones a anestesia general. Y en general requiere volúmenes más bajos. Espérame, está llorando la guagua. Eh, el tiempo del bloqueo total, la satisfacción del paciente y las complicaciones son similares ambos, entre ambos métodos, ecógrafo y neuroestimulación. Ahora, ya siguiendo con la parte ecográfica, como los pasos los describí acá, primero preparar al paciente, seleccionar el transductor ideal, posicionar al paciente ya sea en decúbito supino sentado, pero con la cabeza girada en 45 grados hacia el lado contralateral que vamos a trabajar. Con técnica estéril, posicionar el transductor en la fosa supraclavicular. Aquí hay distintos enfrentamientos, pero en este caso lo encontré como más anatómico, más como docente. Posicionar el transductor sobre la fosa supraclavicular y de ahí identificar la arteria subclavia y las divisiones del plexo braquial. Por ejemplo, acá tenemos la arteria subclavia, el plexo braquial, la primera costilla, la pleura, el pulmón, y de ahí comenzar con un barrido hacia cefálico hasta nivel, por ejemplo, del cartílago cricoides, C6, y moverlo hacia lateral. Ahí vamos a encontrar casi el origen de estos nervios y el lugar indicado para realizar el bloqueo. Las raíces de C5 y C6 aparecen como estructuras redondas hipoecoicas, que como los vemos acá, y en sentido vertical, siendo C5 más superficial, C6 más profundo y C7 ya siendo más profunda estas tres. Se describe que deberíamos encontrarlo como a 2 a 3 centímetros desde la piel. También se recomienda el uso de Doppler para confirmar que las estructuras visualizadas realmente son nervios y no vasos sanguíneos. Luego, una vez que ya tenemos todo identificado, el uso de la aguja hasta avanzar la aguja con una posición entre las raíces de C5 y C6, es decir, por acá. Aspiramos y una vez que no venga nada de sangre, que no esté muy intravascular, comenzar con dosis crecientes de anestésico local y a medida de que vamos avanzando también ir aspirando. Se describe también que el signo ecográfico como del semáforo, como lo vemos acá. Y acá hay ya como imágenes del procedimiento. El transductor en sentido transversal, un enfrentamiento de posterior hacia anterior y se identifican acá el plexo. Acá también ya cómo se empieza a infiltrar y esquemáticamente esto es lo que queremos lograr. Llegar con el anestésico local entre C5 y C6 y si está bien posicionado igual va a llegar hasta C7 abajo. Acá tengo un video de el Doppler, el uso del Doppler, como vemos el escaleno anterior, el escaleno medio, el plexo acá en medio y acá como la parte vascular. Los medicamentos que vamos a utilizar para este bloqueo principalmente son anestésicos locales y va a depender el objetivo que queramos lograr. Si es
anestesia quirúrgica o analgesia posoperatoria, aunque también pueden ser ambos. Y va a depender también de la duración del efecto deseado. Si es que solamente va a ser anestesia quirúrgica, con lidocaína podríamos andar bien. Si es analgesia posoperatoria, bupivacaína al 0,25-0,5%. Y en caso de ser una técnica combinada, no hay problema en combinar estas dos. Lo cuestionable sí va a ser el volumen que vamos a utilizar de anestésicos locales, porque esto es lo que finalmente afecta la eficacia del bloqueo y además si es que se llega a bloquear el nervio frénico o no. Para bloqueo ecográfico se recomienda un mínimo de 10 ml, para neuroestimulador volúmenes más altos de 15 hasta 30 ml y el uso de volúmenes menor a 5 ml. Hay una menor incidencia de bloqueo frénico, pero a la vez presentan pacientes que se llegan a bloquear, presentan pocos síntomas y generalmente no requieren tratamiento. O sea que en general, volúmenes recomendados entre 10 a 30 ml. La otra técnica es el bloqueo continuo, que se puede utilizar para prolongar la analgesia más allá de la cirugía y generalmente lo ocupamos como en cirugías más grandes, cirugías mayores. La técnica de esto es similar, simplemente que entramos con un trocar como el que utilizamos en la peridural bien encontrado, eh, un como 18, catéter 20 aprox. Y si comparamos estas dos técnicas, encontré que el bloqueo continuo redujo el consumo acumulado de morfina posoperatoria, las puntuaciones de dolor y en reposo hasta 48 horas después de la cirugía, sin un aumento de las complicaciones. Y ahora ya pasando a la parte de complicaciones, lo principal es el bloqueo del nervio frénico. Se describe que con volúmenes de entre 10 a 30, la incidencia del bloqueo del nervio frénico es cercana al 100% de los pacientes. Incluso con bloqueos con volúmenes bajos de 5 ml, tenemos que un 45% aprox de los pacientes puede llegar a tener este bloqueo. El problema que se nos bloquea el nervio frénico es que van a disminuir los volúmenes pulmonares en alrededor de un 25 a 30% de estos. Y estos cambios normalmente son mal tolerados en pacientes con reserva pulmonar reducida, es decir, pacientes con SAOS, obesos, pacientes con patologías pulmonares crónicas o agudas también. Y a pesar, como dije anteriormente, de la alta incidencia del bloqueo, rara vez los pacientes tienen algún síntoma o requieren algún tratamiento más activo. Lo que sí habría que ir valorando entre pacientes que tengan patologías pulmonares graves, el riesgo-beneficio de que ocurra esta complicación. Y se pueden preferir otro tipo de bloqueos en el caso de pacientes que tengan alto riesgo. Otro tipo de complicaciones que también podemos tener es el síndrome de Horner, ronquera, neumotórax, lesión nerviosa, hematoma o llegar hasta una intoxicación sistémica por anestésicos locales. Estas son las referencias bibliográficas que ocupé y ahí terminaría. Mm. Hola, hola, ¿se me escucha ahí? ¿Se me escucha ahí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, ya no estoy hablando como un minion. ¿No? Ya, perfecto. Listo. Christopher, ¿qué medidas tenemos nosotros para poder evitar las complicaciones de cualquier tipo de bloqueo? ¿Medidas como cuáles? En general, de la técnica, de las drogas que ocupamos, de
del procedimiento en cualquier tipo de bloqueo. Es que principalmente ahora último con el uso de ecógrafo nos vamos con volúmenes más bajos, hay menos riesgo de complicaciones con menos volúmenes, también concentraciones de los fármacos más diluidas, menores, y el mismo uso de ecógrafo permite colocar bien como alrededor de los nervios el bloqueo, evitando que sea como a ciegas. Entonces ahí requeriríamos volúmenes más altos y puede que ni siquiera esté en su lugar correcto. Además, el uso de coadyuvantes, por ejemplo, epinefrina, que también disminuye la absorción a la parte vascular. Uno es definitivamente el uso de la sonografía, ultrasonografía, ¿verdad? ¿Qué otro mecanismo de seguridad hay para evitar complicaciones, Mirko o Cristina? En general, en todos los bloqueos, no solamente en este. Ir, La por ejemplo, aspiración. aspirando, Perdón. Dale, no. nada, ir aspirando cada cierta cantidad de ml infundidos, infundir de a poco. Exactamente. Uno es la aspiración, ¿cierto? Para ver que no estamos intravascular. Mirko, qué otro mecanismo de seguridad hay? El uso de neuroestimulador. Muy bien, el uso de neuroestimulador, ¿cierto? Clever, ¿qué otro mecanismo de seguridad hay que desafortunadamente no lo tenemos todavía acá, pero que la literatura lo muestra? Mm, No, no se me ocurre otro más. Mirko, Cristina, ¿algo que quieran complementar? Quizá el uso de Doppler en la ecografía para diferenciar bien la estructura, pero no se me ocurre nada extra doc. Ya, si ustedes ven los videos, por ejemplo, del New York Sora, ustedes van a ver que hay unos medidores de PCI que se conectan al comienzo de la jeringa, ¿listo? Estos yo desafortunadamente no los he podido ver acá. Creo que en algunas clínicas ya como, eh, digamos, con más elaboración de insumos, lo tienen. Ya estos medidores de PCI te permiten ver también si tú estás intraneural, intramuscular, ¿cierto? Y cuando estás en fascia no pasan de ciertos PCI y te dan también seguridad para saber que no estás en un lugar que no corresponde inyectando el anestésico local, ¿cierto? Pero digamos, esas son las principales medidas y dentro de las más, digamos, actuales tenemos pues obviamente el uso de la ultrasonografía, estar aspirando, eh, el uso de coadyuvantes también, como lo dijo Christopher, de la epinefrina, que nos permite ver si estemos intravascular o no, el neuroestimulador, eso es como lo más importante, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles son los osteotomas y los dermatomas que te cubre este bloqueo, Christopher? Ujú. Como a nivel de C5, C6 principalmente, que era en donde llegábamos. ¿Cuáles son las alternativas que tú tienes a este bloqueo cuando quieres evitar justamente el bloqueo del nervio frénico? Leí que podíamos utilizar un supraclavicular en compañía de un axilar. El supraclavicular te cubre hombro. No te escuché, Christopher.
Supraclavicular más axilar. Podemos conseguir casi los mismos niveles. ¿Qué otro? Mm, Bloqueo también de la cápsula articular. ¿Qué otro? Eso había visto que era como en reemplazo del interescalénico. El supraescapular. ¿Listo? Esa es una alternativa que se ocupa bastante también para evitar el, el compromiso del nervio frénico. Bueno, no sé si lo alcanzaste Incluso a decir cuál es el porcentaje de bloqueo del nervio frénico en este bloqueo. con volúmenes entre 10 a 30 ml había una incidencia del 100% de bloqueo. Y con volúmenes bajos como de 5 era como del 50%. Exactamente, eso es bueno saberlo porque es de un 100%. ¿Listo? Es de un 100%. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero costo-beneficio hay que evaluar paciente a paciente, ¿cierto? Igual vi que la comparación entre ambos tipos de bloqueo, interescalénico y supraclavicular maxilar, daba como resultados similares. Lo único que variaba es que el dolor postoperatorio era mayor en el no interescalénico, en el supraclavicular con el otro, y puede que requerían dosis más, un poco más de opioides. Pero en general a largo plazo era como lo mismo. Y después de 48 horas también. Exactamente. Anatómicamente, ¿de dónde a dónde va el plexo braquial? De C5 a T1, de medial a lateral y entre los escalenos. ¿Qué quiere decir un plexo prefijado y un plexo posfijado? O eso no cacho, doc. Para los decados de segundo, ¿qué quiere decir un plexo prefijado y uno posfijado? Clever. ¿Qué quiere decir plexo prefijado y plexo posfijado? Eh, no, la verdad es que no tengo esa información. Mirko, Cristina. No estoy seguro, Doc, pero creo que tenía que ver con la contribución de C4, pero hasta ahí como que no recuerdo muy bien. Exactamente. El prefijado es que parte con fibras desde C4 y el posfijado, pues, ¿qué sería? Hay mayor Unidad de contribución de T2. T2. Exactamente. Mayor contribución de T2. ¿Listo? Muy bien. Bueno, excelente. Este es un bloqueo que se ocupa bastante en todas las artroscopías de hombro. Yo personalmente, no sé si está el doctor Edmundo por acá, Sí, estoy. dirige bastante hombro. Yo, Ahí está el doctor Figuera, que hable. yo soy, no sé, ustedes me dirán su experiencia personal, yo soy de los que parto siempre del supraclavicular y voy ascendiendo hasta encontrar la imagen del semáforo. No sé ustedes, y bueno, voy dirigidamente a buscar C5 en ese caso. ¿Ya? No sé ustedes cómo lo hacen, experiencias que quieran complementar. Ve, quiero aportar dos cosas. La primera es que tú puedes encontrar también a nivel de el músculo escaleno medio dos imágenes que se vean anecoicas que simulen ser el plexo interescalénico y sin embargo son dos nervios. Uno es el nervio torácico largo y el otro es el dorsal escapular. Y eso generalmente puede generar confusión.
Entonces uno tiene que barrer, lo que llaman barrer es mover mucho con el eco. Y lo otro es verdad que la posición más ideal es la que se hace inclusive en los congresos, en los cursos, es buscar el supra e irse ascendiendo hasta encontrar el interescalénico, pero existen tres posiciones que te pueden llevar a tener un abordaje del interescalénico. Son posiciones básicamente con el eco. El paciente sigue estando en la misma posición, le pone 45 grados, mirando hacia el lado contrario donde vas a hacer el eco, pero cómo colocas la sonda es la diferencia. Eso es más se ve en lo práctico que en lo teórico. O sea, decirlo es decir un poco de cosas que en verdad en la proyección de cómo lo vas a hacer no se va a lograr. Bueno, de hecho, eso es pregunta casi típica de cualquier cuestionario de anestesia regional sobre cuáles son los principales nervios que se lesionan en este bloqueo, ¿no? El torácico largo y el dorsal de la escápula son como, esa es como pregunta típica y siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Perfecto. Doctor Zambrano, algo que Lo otro, Diego, es que generalmente, dime, el mundo. lo otro es que generalmente, o sea, Christopher refirió del uso de lidocaína. O sea, actualmente, si tú vas a hacer un bloqueo interescalénico, a menos que el paciente tenga complicaciones como las que él nombró con respecto a la parte respiratoria, ok, usarías lidocaína como primera opción para disminuir, en caso de que tengas un bloqueo del frénico u otra complicación, disminuir las complicaciones en el paciente. Pero actualmente se usa bupivacaína, lo que se hace es las concentraciones se cambian, ¿me entiendes? Y hay muchos foros, muchos interrogantes donde cuando ligan la lidocaína con la bupi, que si la colocan primero, que si la ponen juntas, que si pasan primero la lido y después en dos inyectadoras diferentes. Eso siempre ha sido una controversia de hace muchos años. ¿Qué puedo aportar? No uso epinefrina, no la uso generalmente. La usé en un tiempo, pero ya actualmente no. La Dexa, si la llega a usar, y la desmetomidine también la llega a usar en los bloqueos. Excelente. Doctor Zambrano, algo que quiera complementarnos ahí, por favor. Parece que se ocupó el doctor Zambrano. Bueno, ¿alguien más que quiera complementar algo sobre el bloqueo interescalénico o Maitiare? Todos trabajando asiduamente. Perfecto. Listo. Continuamos con la siguiente presentación entonces. Gracias, Christopher. Gracias, doctores. ¿A quién le toca? ¿Quién continúa? Doc, si quiere puedo seguir yo. Por supuesto, Guillermo. Dale nomás. Perfecto. Eso. Voy a compartir.
Estoy tratando de compartir pantalla. Disculpe. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a hablar sobre un fármaco súper interesante, el cual es el azul de metileno. Vamos a empezar hablando primeramente qué es lo que es. Tiene su otro nombre, digamos, con el que es conocido, es cloruro de metiltioninio. Y tal como lo conocemos, me imagino que todos sabemos que es un tinte, el cual inicialmente fue creado como eso, como un tinte como para algodón en los años 1876, o sea, hace muchísimos años. Y después le encontraron usos bastante interesantes, inicialmente como antiséptico, fue utilizado como antimalárico en 1891. También ahora en 1933 ya se utilizó para las metahemoglobinemia adquiridas. Y actualmente, ya ahora en el 2025, es increíble cómo se siguen estudiando nuevos usos del azul de metileno. Em, También nosotros, bueno, nosotros lo vamos a conocer siempre en la utilidad como médica, digamos, también como tinte, ya sea en el área como microbiológica, dado como para teñir tejidos, como también en el área médica, digamos, como para el tema de buscar los linfonodos centinela, en urología se utiliza bastante también. Pero en esta presentación quiero dar como un poco de énfasis a los nuevos usos como fármaco propiamente tal, en patologías bastante interesantes. Bueno, tal como dije antes, a día de hoy es un tratamiento para la metahemoglobinemia adquiridas, en cual, bueno, está la hemoglobina y también está la metahemoglobina, que es cuando está, digamos, oxidada la hemoglobina, teniendo el hierro oxidado, y ese claramente es incapaz de unirse al oxígeno, entonces va a ser ineficaz el transporte del oxígeno en ese sentido. Esa situación, cuando es adquirida, se da por químicos o abuso de drogas en general, que permiten este estado oxidativo en el cual esta metahemoglobina por lo general está en un 2% y aumenta a más de valores del 20%. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el azul de metileno? Potencia el rol de una enzima que es la NAT, metahemoglobina reductasa, y consigue exactamente eso, reducir la metahemoglobina a nuevamente hemoglobina y con eso tener el resultado esperado. ¿Y en qué dosis? Se va a dar 1 miligramo por kilo y se va a disolver en suero glucosado y se va a administrar en perfusión endovenosa. ¿Qué es lo importante? Es de que no se recomienda pasar de los 4 miligramos por kilo porque tiene un efecto en ciertas personas por lo general de que puede generar el efecto contrario. Y ya nunca más de 7 miligramos porque ya hay riesgo de hemólisis. Ahora, pasando a otro tema, tenemos el shock refractario, el, el cual es súper interesante, dado que se ha visto mucha utilidad porque al inhibir directamente la óxido nítrico sintetasa y la guanilato ciclasa, va a producir una no vasodilatación, digamos, va a inhibir la vasodilatación, sobre todo muy útil para los shocks que tienen vasodilatación, por ejemplo, el shock séptico. Entonces, en este caso se va a dar en bolos, en el caso de un shock refractario. ¿Y eso en qué nos va a ayudar? Va a disminuir el requerimiento de los vasopresores. Por lo tanto, no es como un tratamiento solo, digamos, sino que va a ser como complementario al tratamiento que ya se utiliza para el shock de por sí. Por lo tanto, se va a dar bolos de 1 a 2 miligramos por kilo, vía endovenosa, y se van a ir repitiendo bolos cada 30 minutos o se podría continuar con infusión continua. Como también
se estudió en todos los shocks. En este caso, todo esto es como de un análisis que hizo la revista chilena de anestesiología. No solamente se vieron los shocks como propiamente tal con su función en el tema de la vasodilatación, sino que también se vio en el shock cardiogénico secundario a un infarto, que cuando está todo este estrés, digamos, de la pared cardíaca que después requiere mucho, hay mucho estrés oxidativo también, se ha visto que que ha ayudado también en el shock cardiogénico. Que ahora vamos a hablar de eso a nivel mitocondrial, como es que actúa. Bueno, tenemos fuera de todo lo ya mencionado, hay también a nivel cerebral, el azul de metileno ingresa a la barrera hematoencefálica con bastante facilidad y tiene bastante uso interesante al modular todo lo que es la oxidación mitocondrial y todo lo que es em, el daño oxidativo producido en las neuronas, y también tiene un efecto sobre sobre la MAO en en la recaptación de la serotonina, por lo que podría actuar como un inhibidor de la recaptación de serotonina también en el cerebro, digamos. Entonces, tenemos ahí una foto que explica cómo modula, digamos, a la difusión mitocondrial. Por lo tanto, sería útil en Alzheimer. El trastorno de estrés postraumático también se ha visto, ya que mejora la memoria y ayuda a evitar y modular estos eventos traumáticos, como la evocación de esos recuerdos. Se ha visto también, bueno, la malaria, como dijimos inicialmente. En COVID-19, fue un artículo que hay también, que es súper interesante porque habla de muchas vías en las que actúa, pero que claramente no están muy bien descritas, pero va todo siempre a lo mismo, en cómo modula también a la mitocondria en general, todo lo que es el daño por el daño oxidativo. También se ha visto, ya vimos que se puede usar como terapia endovenosa, vimos que también se puede utilizar como terapia como en infusión, en bolo. Todos los que estábamos mencionando hasta el momento también son vía oral. Y en onicomicosis también se ha visto que como complementario se puede utilizar tópico. Entonces, em, tenemos que la farmacocinética del azul de metileno va a tener una vida media de 5 a 6,5 horas y tiene un pic de acción, digamos, a las 1 a 2 horas si es que es vía oral e intravenoso a los 30 minutos. El metabolismo es principalmente hepático y la excreción es principalmente renal. Ahora, ¿qué efectos adversos tenemos después de todo lo que hemos conversado, digamos, de todas las funciones que tiene hasta el momento que se están estudiando? Tenemos una muy como obvia en el sentido de que es cromaturia, que literalmente los pacientes van a tener orinas azules. Y eso no tiene ningún efecto como negativo, digamos, pero sí un efecto como a decir si es que uno llegara a indicar este fármaco. Tenemos disgeusia, sensación de calor, sudoración, mareos. Y también vemos lo que habíamos comentado antes de que podría aumentar la metahemoglobina y la hemólisis en dosis elevadas. Y el color, increíblemente, se ha visto que hay cambios en el nivel de los saturómetros, como donde se va, el tinte es tan fuerte, interviene con una función del saturómetro, entonces podríamos tenerlo en cuenta eso, si es que llegáramos a tener un paciente que le están dando, por ejemplo, en shock, y digamos, tenemos el saturómetro, quizás los valores no sean tan confiables, digamos. El azul de metileno es irritante y su administración endovenosa puede ser dolorosa y causar daño local. Y tenemos que, si es que lo que comentaba yo antes, de que podría su función sobre la serotonina, claramente podría generar también un síndrome serotoninérgico con el uso concomitante de fármacos serotoninérgicos y opioides. Esas serían mis referencias. Quiero dar como una conclusión, digamos, de que me sorprendió bastante. Me sorprende de que un descubrimiento tan antiguo, de hace más de 100 años, digamos,
se sienta todavía muy en pañales. Eso es como la sensación que tengo yo, porque siempre es como, oh, sirve para esto, pero no está muy bien descrito, o se describen y después se ve que no era así. Entonces, a diferencia de otros fármacos que tienen como una función en específica, digamos, y que está súper conocida y todo, aquí se ha visto una función más bien como transversal, digamos, como en varias rutas. Por ejemplo, para cada uno de los usos tiene una vía distinta, digamos, en la que actúa, y que se sigan estudiando sobre todo a nivel del, como de las enfermedades degenerativas, sobre todo, como a nivel cerebral y todo. Encuentro que sería súper útil con todos los nuevos avances que se han encontrado. Eso. Guillermo, muy buena presentación, la encuentro bastante completa. Bueno, en cuanto a lo último que acabaste de decir, quiero decirte que por lo menos en mi corta experiencia como anestesiólogo, desde que era becado me venía ya dando cuenta de eso. Y si tú vas a leer, por lo menos en anestesiología, tú vas a leer una nueva técnica asombrosa, impresionante, descrestante y al final, pero hace falta evidencia para decir que esto es superior a lo que ya está. Entonces, como que eso es muy, muy habitual, digamos, dentro de la literatura. Pasa mucho eso, ¿ya? Así que es cierto, eso como que es un común denominador dentro de los medicamentos, las técnicas, etcétera, 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 etcétera. Así que es verdad. Bueno, mira, el azul de metileno en realidad me gustó esos usos diversos que tú pudiste encontrar. En realidad yo como que lo había visto una medida de salvataje para una vasodilatación severa, ¿cierto? Para shock tanto cardiogénicos como donde las resistencias vasculares estuvieran completamente abolidas. Una temporada en la que nuestro hospital se ocupaba bastante, tanto en infusiones continuas como en bolos por horario, y me llamó mucho la atención porque en realidad yo como que lo había visto casi que en una tercera o cuarta escala para el manejo vasopresor, ¿cierto? Siempre lo ideal era como comenzar por noradrenalina, de pronto asociar epinefrina si se podía, después se dieron cuenta que la asociación noradrenalina-vasopresina ayudaba bastante, pero ya el azul de metileno era literalmente salvataje, ¿ya? Y en algunas ocasiones, no, en muchas ocasiones en una temporada no muy lejana en el hospital vi que lo estaban ocupando y por eso me llamó la atención y quise estudiar un poco más sobre eso. Bueno, los efectos adversos, todos los que mencionaste, evidentemente, y bueno, eso. No sé si alguno de los becados haya tenido experiencia sobre el uso de azul de metileno. Por lo menos en mi pasada de UCI-Doc, lo que decían los intensivistas era un poco lo que decía usted, como que el azul de metileno básicamente servía para modo de salvataje una vez que ya el shock distributivo refractario con dosis altas de nora y de vaso y necesitaba ya aguantar al paciente para algo, ahí lo utilizaban, pero más que eso nunca tampoco tuve la oportunidad de verlo. Oye, Diego, Dime, dime, bu- dime. bueno, el azul de metileno, igual, yo creo que igual le falta mucha evidencia todavía para su uso. Es como cuando tú hablas te encuentras un paciente que está cursando un shock distributivo y ocupas vitamina C en dosis altas. Yo creo que está por el mismo camino, ¿ah? Pero en realidad yo había conversado igual con varios intensivistas con respecto a su uso y muchos de ellos a veces dudan sobre su uso, porque como te digo, o sea, lo que yo he visto es que efectivamente puede ayudar, pero creo que le falta todavía validarse un poco más. Es como lo que te mencioné anteriormente, como el uso de la vitamina C en shock séptico, en shock distributivo, en shock cardiogénico, que también le han dado un escalón bastante importante, pero la evidencia todavía no es contundente al respecto. Sí, 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 sí.
Sí, es completamente cierto. Bueno, últimamente ha salido bastantes coadyuvantes también. Yo me acuerdo que en shock séptico también se dan dosis bajas, por ejemplo, de glucocorticoide, por ejemplo, hidrocortisona, ¿cierto? Porque se sospechaba que había una insuficiencia suprarrenal relativa y al suplir eso podía haber como una mejor respuesta del eje renina-angiotensina-aldosterona y por lo tanto había un mejor feedback y por lo tanto una mejor tonicidad vascular, pero también como que no habían muchos estudios que respaldaran que si no lo hicieras te fuera peor, ¿me entiendes? Entonces es muy cierto. Ahora, lo que dijo Mirko también lo vi en la UCI, ¿sabes en qué aspecto? Por ejemplo, en los shock sépticos, cuando tú necesitabas aguantar al paciente, como decía Mirko, por ejemplo, para montarlo en un prisma, ¿me entiendes? Entonces tú le ibas a hacer una hemodiafiltración de alto volumen para sacar citoquinas, interleuquinas, tromboxanos, prostaglandinas, todo esto. Y claro, cuando tú lo montabas en un prisma, los pacientes se te iban a la B completamente. ¿Me entendés? Entonces, como que el azul de metileno ahí tenía cabida para aguantar el paciente, que le hicieran un barrido de todas las citoquinas y después entonces empezar digamos, a winear o a titular más bien a la baja los vasopresores. Pero era como en ese contexto, en realidad, como que no. Estoy de acuerdo contigo, de acuerdo. Sí. Ya, ¿alguien más que quiere complementar ahí? Una sola pregunta al joven. Ujú. Guillermo, em, ¿qué medicamento se usa mucho en los pacientes en Chile que tú tienes que em, evitar o saber que el paciente lo está consumiendo para evitar el síndrome serotoninérgico? O sea, bueno, sobre todo por las patologías de salud mental, cualquier inhibidor de la recaptación de recaptación de serotonina. ¿Cuál? Em, Puede ser la fluoxetina, puede ser la Ven, o sí, la sertralina. La tenía en la punta del lengua, no puede ser. Sertralina, sí. ¿Aló? te falta uno. Inclusive si el paciente tiene un dolor crónico, es uno de los medicamentos que también se usa como coadyuvante para el tratamiento del dolor crónico. Es un antidepresivo, pero se usa también en dolor. Empieza por D. Lo importante de La la D. pregunta no es hacer ver que no sabes, sino que Ujú. sepas y asocies Sí. lo que te están dando para que expliques con lo Ujú. rutinario, ¿me entiendes? Lo que tú ves y lo que tú vas a recibir el día a día. Todo paciente que tome duloxetina, venlafaxina, Duloxetina. ¿entiendes? Esos pacientes lo toman rutinario, te van a decir, sí, tomo un antidepresivo porque tengo depresión. Entonces Ujú. tienes que saber que estos dos medicamentos te pueden llevar a que ese paciente tenga ese síndrome. Eso es todo. Perfecto. Para los becados, ¿cuál de los medicamentos que nosotros ocupamos muy rutinariamente puede producir síndrome serotoninérgico? Tramadol, ¿No te escuché? ¿No te escuché? tramadol, El tramadol, exactamente. ¿Y qué otro opioide? Exactamente. Clever, ¿qué otro opioide? La, ¿Cuál? uf, ¿La qué? ¿La qué?
No, no, no estoy seguro. La... El Fenta igual, y los derivados como el remifentanilo y todo eso. Metadona también. La metadona. La metadona en menor medida, pero también lo podría llegar a producir. ¿Listo? Muy bien. Ya, perfecto. ¿Había otra presentación para hoy? Buena presentación, Guillermo. Gracias. Parece que no teníamos más presentaciones hoy. Ya, perfecto. No sé si había algo más en el calendario que tú enviaste, Diego. No sé. No No, lo creo tengo que a la no. mano. Ya, No, 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 creo que no. estaríamos ok. No, solo, parecía solo Oye, un... una pregunta, chicos. ¿Se pudieron encontrar con la representante de Fresenius? Sí, Doc, A los becados de segundo nos echó de la reunión. también. ¿A los becados de segundo qué? No, que nos dijo que la reunión era solo para los de primero, que nosotros ya la habíamos tenido. Pero ustedes ya la habían tenido en El Salvador, ¿o no? Nos citaron como a una reunión en la universidad y fueron como todos los becados de Santiago. Ah, ya, perfecto. Bueno, yo en la residencia, aparte de las 14 interconsultas que había, les dejé un formulario que ella me entregó sobre una escala de fragilidad. La doctora Cifuentes ha sido bastante insistente en que hoy en día desde las sociedades europeas se considera mucho el valorar la escala de fragilidad en los pacientes que nosotros vemos porque también condiciona la preparación de los pacientes y los malos o buenos outcomes que podamos tener. Y justo ella me entregó esa escala de fragilidad que la podemos anexar a nuestra evaluación preanestésica para que la desarrollemos. Si la vieron, yo se las dejé ahí en la mesita. Oye, estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿ah? La escala de fragilidad, al menos a mí últimamente me ha tocado pacientes en el pabellón de cirugía digestiva y de coloprocto. La verdad que los pacientes que ingresan ahí son pacientes que dentro de todo a veces se los ve bien, pero muy, muy frágiles, ¿ah? Así que me parece muy adecuado que se agregue esa. Sí, esa escala estaba ahí y en realidad bastante fácil porque el escorte estaba ahí, digamos. El resultado del escorte daba cuál era en mayor medida frágil o menos frágil, digamos, ¿cierto? Así que me imagino que la vieron ahí o ya está de portavasos la escalita. Sí la vi. Yo la verdad Y solamente sacamos me la quedé interconsulta ayer impresionado. también con los chiquillos. Dime, Mirko. Gracias, No, nada, Christopher. solamente quedé concentrado en la torre de interconsulta y no me fijé nada. Ya bueno, ahí al lado estaba y sería bueno que la empezáramos a anexar a la evaluación preanestésica. Sí, lo que pasa es que hay un punto por ahí que tengo que ajustar con una secretaria que de repente, se acuerda que hay pacientes y nos entrega 15 interconsultas en vez de entregarlas como corresponde. Pero bueno, ya, bueno muchachos, eso. Recuerden que el lunes tenemos reunión con Víctor Vázquez para el tema del 28, así que no se les va a olvidar, ¿listo? Porque ya está agendada para que vamos a ver si vale la pena que ustedes van los 3 días o si solamente vamos a ir al tema de los talleres, si es con fantomas, cómo vamos a desarrollar los 2 talleres que recuerden que son de secuencia de intubación rápida y vía aérea difícil. Y recuerden que ustedes van a dirigir el taller, ¿ya? No es que ustedes lo van a recibir, ustedes tienen que poner los casos clínicos y tienen que dirigir ese taller, ¿ya? Así que eso, muchachos. Bueno, nada más. Doc, Dime. respecto a eso de los talleres, porque con mis compañeros estábamos organizando todo, ¿Ya? em, me gustaría saber cómo, si
cuántas cosas necesitan como de materiales en específico, porque igual pusimos un límite de participantes por taller para que sea como todo más ordenado y como más dirigido. Entonces, Eh, ahí si usted pudiese comentarme como necesito tanto de esto, o etcétera. Excelente, Cami, excelente. Mira, Ujú. hagamos una cosa, reunámonos el lunes, ¿cierto? ¿Ya? Y Sí. podemos ver por escenario, digamos, por caso clínico, cuántas personas podrían ser para saber, por ejemplo, cuántos fantomas. No sé si leí mal, pero creo que Víctor me ha dicho que era para 14 personas máximo. Sí, hay Cada, algunos que dicen como 10, otros 14, 15 personas. Entonces, Ya, como eso. mira, ahí lo podremos ver, ¿cierto? Porque podría Ujú. ser como, pucha, no sé, por ejemplo, el enfermero, el técnico de anestesia, el anestesista y el becado, por decir algo. Entonces serían 4 personas ahí por cada fantoma, digamos. Podría ser Claro. así. No sé, el lunes lo podemos ver con más detenimiento y ver cuántas personas podrían ser por fantoma y ver cuáles son, digamos, las cosas que necesitamos, ¿cierto? El Sí, laringo, bueno, las cosas, en fin, los insumos, ¿vale? exacto. Ya, Doc. Ahí lo vemos. Oye, y ustedes tienen fantomas para eso, ¿cierto? Sí, en la universidad hay. Mira, Doc, yo tenía sí. una pregunta. Ahí, claro, decía que ese taller se iba a realizar ¿cómo se llama? En el simulador de la Universidad de O'Higgins, en el centro de simulación, ese que hay en el hospital, usted me había dicho, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido. La vez pasada pregunté y me dijeron que no se ha terminado de construir. No sé, Cami, si tú tienes alguna información al respecto. O sea, es que acá están construyendo aún como esa zona, que es la que queda como sobre corta estadía. Sí. Pero las veces que yo en pregrado tuve esos talleres, que fue hace el año pasado, em, teníamos todo en la universidad, es como en el Zócalo, ahí tienen varias zonas donde tienen fantomas, tienen insumos y todas esas cosas. No sé si ahora como que habrán arreglado algo más, Oye, pero Cami, en el Zócalo está todo. yo le entendí a Víctor que ese congreso iba a ser en el hospital, ¿no? En el auditorio del hospital, ¿o es en la universidad? El congreso como tal, como los días de jornada y todo, son en el hospital. Lo Ya. demás, talleres, tengo entendido que van a ser como en la universidad. Ah, ya, Pero perfecto. Bueno, ahí, en caso de que cambiase algo, lo vamos a ir avisando. eso, porfa, para que me tengas ahí al Ujú. tanto de cómo va a ser eso. Sí, no hay Bueno, problema, Doc. ahí lo podemos ver. Necesito ver el temario de los días, ese me quedó entregármelo Víctor, como para saber si vale la pena que los becados vayan, porque no sé, Ya. por ejemplo, Sí, a Clever cómo yo se le se lo puede dar envío. estar en el manejo perioperatorio el tema del manejo de la pancreatitis, por ejemplo. ¿Me Claro. entiendes? No sé, ¿cierto? Sí, o Ujú. la osteomelitis, por ejemplo. No sé, Clever, ahí cómo se maneja. Entonces, es como eso. Pero dependiendo de eso, vamos a ver si liberamos los días para que vayan o si no, iremos al taller nomás. Ya, yo ahí le mando eso porque estábamos terminando de confirmar algunos expositores y Eso, viendo como que los temas definitivos. Y hoy día íbamos a empezar como a enviar esas cosas. Así que ahí yo súper. se lo comparto, Doc. Eso, súper bien. Listo. Eso, muchachos. Vale, bueno, muchas gracias entonces a todos y estamos en contacto el lunes. Chao, chao. 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 Chao.